Hola, en esta charla vamos a hablar sobre qué hacer o qué actitud tomar ante un caso de urticaria angioedema. Esto lo hemos dividido en 4 objetivos, que es primero reconocer el cuadro, el manejo de saber realmente cuándo tenemos que mandar un paciente con urticaria angioedema, derivarlo al alergólogo, solicitar un estudio alergológico y también saber un poco del angioedema sin urticaria. Conceptos básicos de urticaria angioedema. La urticaria se caracteriza por la aparición de abones en cualquier parte de la superficie corporal. Se puede asociar o no a angioedema. Normalmente dura menos de 24 horas, las lesiones ceden a la vitropresión y curan sin dejar lesión residual. Se puede dividir en crónica o aguda. La crónica es la que dura más de 6 semanas y la aguda dura menos de 6 semanas. El diagnóstico de urticaria angioedema es fundamentalmente clínico. Y lejos de lo que se piensa, la gran mayoría de las veces no existe un compromiso respiratorio asociado y el 20% de la población en general puede tener algún episodio de urticaria angioedema en su vida sin que esto tenga que ser por una causa alergénica o ser candidato a un estudio alergológico. Bueno, hablando de las posibles causas, el 70% de los eventos de urticaria angioedema son idiopáticos, lejos de lo que se piensa, y solo el 30% restantes van a tener una causa definida. Respecto a los alimentos, son las causas más frecuentes en la población infantil. Medicamentos en la población adulta, de estos los antibióticos y los AINES. Agentes físicos, frío, calor, presión, dermografismo, urticaria por látex, por picaduras de himenópteros, autoinmunes, y otras causas son procesos infecciosos, urticaria coagénica, colinérgica, urticaria de contacto o la inducida por ejercicio. Ahora vamos a hablar del tratamiento en la fase aguda del episodio de urticaria angioedema. Lo primero al que tenemos que recurrir son los antihistamínicos, por ejemplo la desclofeniramina intramuscular o antihistamínicos vía oral no sedantes, siempre multiplicando la dosis por 2. Corticoides que pueden ser vía oral, intramuscular o intravenoso, por ejemplo actocortina 200 miligramos o metilprednisolona de 40 a 80 miligramos. En caso que a nuestro cuadro se agregaran síntomas de amenaza vital, como afonía, asfixia, mareo, síncope, hipotensión, baja de saturación, tenemos que agregar a nuestro tratamiento adrenalina intramuscular. La dosis que vamos a poner es 0,01 miligramos por kilo de peso hasta un máximo de 0,5 miligramos. Es la misma dosis para adultos que para niños. El paciente debe de estar en observación mínimo 1 hora o más hasta que se recupere. Y tenemos que mantener tratamiento domiciliario con antihistamínico y corticoide vía oral mínimo 5 días para evitar exacerbaciones. Ahora en este apartado vamos a hablar de quiénes son candidatos a realizar un estudio alergológico. Tienen que cumplir ciertos criterios. Los pacientes que presenten episodios agudos de repetición, que presenten una urticaria crónica, es decir, que dure más de 6 semanas, episodios que sugieran algún desencadenante en concreto, urticarias que curen dejando lesión residual o que duren más de 24 horas. También son candidatos a estudio alergológico los pacientes con una urticaria que no responda bien al tratamiento habitual, es decir, con corticoides y antihistamínicos. Un episodio aislado de urticaria que no reúna estos criterios no es candidato a un estudio alergológico. En este apartado vamos a hablar del angioedema que no está asociado a urticaria. Esto es la aparición aguda de edema en las capas más profundas de la piel o de las mucosas. Es una inflamación de la piel que tiene bordes bien definidos y no es pruriginosa. El angioedema es consecuencia de una vasodilatación con extravasación plasmática a nivel de las zonas afectadas. Se puede acompañar de un infiltrado celular inespecífico o no. Tenemos que recordar que puede afectar a cualquier parte de la superficie corporal. Los más comúnmente afectados son la piel y el tracto gastrointestinal,
y la forma más grave de presentación es cuando afecta la vía aérea superior. Respecto a la clasificación de angioedema, este se puede dividir en histaminérgico, que puede ser de 3 tipos: alérgico, no alérgico e idiopático, y otra gran variante que es el angioedema bradicinérgico o dependiente de bradicinina. Este puede ser el angioedema hereditario tipo 1 tipo 2, que es por el déficit o falta de actividad del C1 inhibidor, el angioedema tipo 3, que es dependiente de estrógenos, el angioedema adquirido, que puede ser por neoplasias o patologías del sistema inmune, puede aparecer también inducido por fármacos o idiopático. Vamos a hablar en primer lugar del angioedema histaminérgico. Es el más común de todos. Es de comienzo súbito, en el 80% de los casos se puede asociar a urticaria, está mediado, como su nombre lo dice, por histamina, puede ser dependiente o no de anticuerpos IgE. Es de la clase de angioedemas que generalmente está involucrado cuando tenemos una reacción a fármacos o alimentos, pero también puede ser idiopático y su tratamiento es con corticoides y antihistamínicos. Ahora vamos a hablar del angioedema bradicinérgico inducido por fármacos. Aquí pueden estar involucrados los IECAs, los ARA2 y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. La prevalencia de este tipo de angioedema va del 0,1 al 2,2% de los casos. Puede presentarse desde 24 horas después de haber empezado el tratamiento hasta pacientes que llevan años de tomar este tratamiento también lo pueden presentar. Es un tipo de angioedema que no se acompaña de eritema ni aumento de la temperatura local. Generalmente afecta los labios, la cavidad oral u orofaringe. El tratamiento inicial es con corticoide, antihistamínicos y, si lo precisamos, adrenalina intramuscular. Si no responde a este tratamiento, tenemos que agregar ácido tranexámico o icatibant, suspender los fármacos sospechosos y remitir al alergólogo. Bueno, y por último vamos a hablar del angioedema hereditario. Es una de estas enfermedades denominadas raras. Es por déficit o alteración funcional del C1 inhibidor. ¿Cuándo lo debemos sospechar? Cuando tenemos un angioedema que no responde a corticoides y antihistamínicos y cuando el paciente tiene antecedentes familiares de esta patología. Tenemos que saber que se puede presentar en cualquier parte de la superficie corporal. Sin embargo, las zonas más afectadas son el tracto gastrointestinal, la piel y las vías aéreas altas. Hay ciertos eventos o aspectos que nos pueden desencadenar un brote de angioedema. Por ejemplo, los traumatismos, las cirugías, el estrés, fármacos como los IECAs, ARA2, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa o estrógenos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con esta patología? Primero, como dijimos anteriormente, saber que no van a responder a corticoides y antihistamínicos. El tratamiento es con Berinert, 20 unidades por kilo de peso, o Cinryze, 1000 unidades kilo de peso para mayores de 12 años, y a estos pacientes forzosamente hay que remitirlos al alergólogo.